Paro legislativo ya. Después de todos los escándalos que han involucrado al gobierno en las últimas semanas, el presidente Petro puso un mensaje en su red social de X en los últimos días en el cual pretendía matizar la responsabilidad de su gobierno y de los funcionarios que ha nombrado, en el que textualmente decía: no defiendo a nadie, no soy Duque, el que la haga se va. Pero una de sus más fervientes seguidoras, que se ha caracterizado siempre por defender las posturas ideológicas de la izquierda y más específicamente las políticas públicas profesadas por el petrismo, le respondió con cierto hartazgo por todo lo que está pasando en el país. Abro comillas. Se va, pero a una embajada, y otros se van, pero te han robado bastante, y vos mismo los pones en el cargo. Cierro comillas. Aunque esta parece una más de las muchas interacciones impetuosas que abundan a diario en las redes sociales, que revelan dos componentes dignos de análisis y a consideración en esta coyuntura política que vive el país. La primera, cómo el petrismo y la izquierda, aunque lo quieran aceptar, aunque no lo quieran aceptar, a cuentagotas siguen desangrando su capital político. Sus electores, por leales e incondicionales que sean, no son tontos y entienden que la cantidad de escándalos y de pruebas contundentes que involucran a los funcionarios del más alto nivel no pueden obedecer exclusivamente a una estrategia de la oposición o un golpe blando, como lo quiere hacer el presidente Gustavo Petro para victimizarse. Resumiendo total ignorancia de Petro de todo lo que sucedió con los carrotanques de La Guajira, solo como por poner un ejemplo, fue él quien nombró a los funcionarios involucrados. Es él el jefe de Estado y sobre quien recae la responsabilidad de lo que sucede. Recordemos, por ejemplo, la tragedia del Titanic. El capitán de este barco estaba durmiendo cuando el barco se estrelló. Sin embargo, eso no lo excusó y por lo tanto asumió su responsabilidad en la tragedia, algo que Petro no ha querido hacer en ninguno de los escándalos. El segundo componente, aún más grave y con mayores consecuencias, es que acá no pasa nada. Armando Benedetti admite manipulación de dineros, tráfico de votos, juego sucio electoral, y Petro lo pone embajador. Laura Sarabia, bien gracias, con más poder que antes. Roy Barreras, disfrutando de la delegación diplomática en el Reino Unido, y así muchos otros casos. Ahora bien, dos exfuncionarios del gobierno que renunciaron hace tan solo un par de meses declaran abiertamente en medios de comunicación, con periodistas, por redes sociales, y hablan con nombres propios, acusando a los corruptos. Detallan fechas, montos, modus operandi, móviles, intenciones, y acá no sucede nada. Los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes siguen sentados en los estrados de ambas corporaciones, sin el más mínimo atisbo de vergüenza o de dignidad, legislando, ejerciendo sus funciones como si aquí nada pasara. ¿Con qué autoridad moral y ética y jurídica se siguen promoviendo leyes y proyectos de ley desde el legislativo cuando hay una sombra de corrupción tan evidente y tan grande sobre las dos cabezas visibles de esta corporación legislativa, las más importantes del país? En realidad, todo lo que sucede carece de sentido, adolece de legitimidad desde cualquier punto de vista. No solo la estabilidad democrática y política del país penden de un hilo, sino la validez moral, ética y hasta jurídica de todo cuanto se está debatiendo en el Congreso de la República en este momento. Promover leyes y proyectos de ley con semejantes investigaciones en curso perturba los pocos visos de legalidad en todo cuanto se discute en este recinto. Es por estas razones que debería iniciarse, como lo han propuesto muchos sectores, un paro legislativo ya, hasta tanto los presidentes de las corporaciones se aparten de sus cargos. Es que esto no obedece a una postura política, es simplemente una medida de sentido común y de sana lógica. ¿Cómo puede seguir operando el Congreso de la República cuando dos altos exfuncionarios, escogidos y nombrados por el presidente, están acusando a sus dos presidentes de estas corporaciones y hasta al ministro del Interior de hacer parte, por activa o por pasiva,
de un entramado de corrupción para presuntamente favorecer proyectos de ley del gobierno? ¿Cómo es posible que el ministro del Interior esté más al pendiente del proyecto de ley, por ejemplo, de los toros, que de la situación de violencia que atraviesa el país, como en el territorio del Cauca, donde sus pobladores afirman que solo ven al ministro en su tierra en época electoral? ¿Cómo es posible que continúen en el cargo el ministro del Interior, el ministro de Salud, el ministro de Defensa, con tantos escándalos que reposan en sus hombros? Los colombianos pedimos paro legislativo ya a todos los proyectos de ley del gobierno, hasta tanto nos esclarezca todo este entramado de corrupción que hemos venido conociendo en los últimos meses. Soy Diana Andrade y los invito a leer mi columna semanal aquí, en Portal de Opinión. Síguenos en todas las redes, @portaldeopinión y www.portaldeopinion.com. Hasta la próxima semana.